Dijo el Señor que bueno, voy a hacer que como yo voy a sumar. Hola, buenas noches. Buenas noches. Marisela. Hola, doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahorita comparto mi pantalla. Vaya. Hola, doctores, buenas noches. Ahorita Hola, iniciamos. Jesús. Bueno. Marisela, ya tenés todo el control. Puedes Sí, compartir ahorita. pantalla. Dobladita. ¿Qué sí? Puedo comer cereal y no vas a hacer nada. Vaya, Marisela, te quedas compartiendo pantalla y yo veo quién quiere levantar la mano. Ok, gracias. Hola, hola. Ahorita, doctor, solo que... Solo la recomendación que apaguen los micrófonos porque siempre se escucha mucha interferencia. Ya se están conectando, doctor, mis compañeros. ¿Al comité docente lo compartiste? No, doctor, solo con mis compañeros. No tengo yo el... Y Jesús no lo puede compartir ahorita por si alguno quiere participar o conectarse. Ya le digo a Jesús. Vaya. Porque estaban en una que nos habían mandado, fíjese, el doctor Águila nos mandó una sobre hemorragia uterina normal. Hace un rato. No te creo. Ajá. Hay otra clase ahorita. Ajá, a las 6 había una clase, pero es internacional. Pues, chica. Bueno, por cortesía, compartámoslo ahí. Vale, Si no se puede, no hay problema, ¿verdad? Para que no nos acusen de que estamos aislados de ellos. ¿Qué quieres comer?
padre también. Creo que ya estamos, doctor, porque 3 están de turno ahorita. Ya estamos completos, solo faltarían los de turno nada más, Ajá. entonces. Sí. Vaya, si querés, iniciamos entonces. Ok, doctor. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar este día con el tema de ultrasonografía obstétrica del primer trimestre. Primero hay que decir de que es una de las etapas para nosotros bien importante porque es de definir ciertos criterios y ciertos manejos en las pacientes. ¿A qué me refiero? Como son embarazos tan pequeños, las características que vamos a ir viendo, que es cómo se van desarrollando, o qué es lo que va saliendo, o qué se va observando primero a través de una ultrasonografía, y así poder diferenciar o elegir un manejo, por ejemplo, en relación con un aborto, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Voy a hablar muchas imágenes, así que hay que poner un poco de atención para que, más que todo, tengamos como el ojo clínico para poder identificar las imágenes que vamos a ir compartiendo. Solo un comentario antes de que sigas. Sí, doctor. Hola. Sí, miren, lo importante de este tema es que independiente de que se haga o no ultrasonido, es decir, que sean ustedes quienes lo realicen, es que puedan interpretarlo. En este momento la idea es que ustedes también puedan efectuar el estudio, ¿verdad? Ese es el propósito. Más sin embargo, la mayoría de colegas deberían saber interpretar el resultado de un estudio de estos, porque así como tú lo dijiste hace un momento, habrá que tomar decisiones sobre si el embarazo es evolutivo o no, principalmente, ¿verdad? En el contexto de un aborto. Y esto a veces resulta un poco complicado porque hay diagnósticos que se hacen quizás un poco a la ligera y que pueden no estar bien definidos los criterios. Entonces, en ese sentido, es que tiene mucho valor que quien indica el ultrasonido tenga en alguna medida la capacidad de también poder leer entre líneas, ¿verdad? El resultado. Así que sí es sumamente importante, no solo para el que realiza el estudio, sino también para quien lo prescribe. Sí. También decirle a mis compañeros que me pueden interrumpir. La idea es que saquemos de dudas y pues tenemos al doctor para que nos ayude también. Más que todo en la visualización de las imágenes, que es lo más importante, ¿verdad? Así como dice el doctor, para poder nosotros también lograr interpretar. Entonces vamos a comenzar. Bueno, primero vamos a ver más que todo los hallazgos que se pueden obtener en una ecografía transvaginal, porque es lo que vamos a más que todo enfocarnos, porque en esta edad gestacional la ecografía transvaginal es la que tiene mayor importancia, porque es donde podemos lograr ver con mayor características todas las funciones o todas las estructuras que vamos a observar. Entonces, este es un esquema un poco en dibujo, pero es bien importante. Pues podemos mencionar que aquí, más o menos a las primeras semanas después de la fecundación, ya se logra ver la implantación del saco gestacional en la deciduo. Lo podemos notar aquí en esta imagen. Esto de color verde es la decidua en la cavidad uterina. De aquí, esta área de aquí es el saco gestacional, justo al lado de la cavidad uterina, que en ese momento se encuentra colapsada. Entonces, lo importante también de una ecografía transvaginal y cuando podemos ver un saco gestacional es más o menos a las 5 semanas de gestación. El saco se va formando aproximadamente a la segunda semana, pero nosotros ya a través de una ecografía transvaginal
la podemos observar ya a partir de las 5 semanas de gestación. Esto es bien importante porque nos vamos a basar primeramente por la fecha de última regla de la paciente, pero no siempre esta es como certera y pues, por ejemplo, si en dado caso nosotros estamos evaluando a una paciente ya con 5 semanas de gestación con una prueba positiva y no logramos ver un saco gestacional, no vamos ya a diagnosticar, vamos a decir de que no se está formando o no hay un embarazo en curso, sino que aquí también puedan haber fallos. Entonces eso es importante también del seguimiento de la paciente. Pues ya tiene una prueba positiva. Puede ser de que estamos viendo un embarazo muy precoz, que a través de una ecografía no lo podemos aún visualizar. Vaya, esa parte me parece que es crítica, digámoslo, dentro de esta clase. Y el concepto que quiero que tengan es el siguiente. Si bien es cierto, la bibliografía define los hallazgos comparados con la edad, estamos hablando de un escenario ideal en el que ya sabemos exactamente la edad del embarazo. Pero nuestra realidad es muy diferente. Muchas de las pacientes que tenemos tienen trastornos anovulatorios, están bajo la influencia de anticonceptivos hormonales que recientemente han suspendido, o fue una falla propia del método. Y así, por ejemplo, hay muchas situaciones que hacen de que esa edad de entrada deba ser, digámoslo así, tomarse con desconfianza. Lo que dice la doctora es bien importante en el sentido que muchas veces tenemos un embarazo completamente normal, es decir, la paciente solamente es un estudio de rutina o el primer estudio que se está haciendo, y si lo hemos establecido, por ejemplo, una edad de 6, 7 semanas por amenorrea, y todavía el hallazgo no corresponde a esta correlación que la doctora va a hacer, no podemos nosotros tomarlo como una verdad y definir de que el embarazo está fallido. Entonces, es importante siempre correlacionar la clínica con lo que la teoría nos dice, ¿verdad? Entonces, no sé si esto que acabo de decir les crea alguna confusión. Si alguno quiere preguntar en este momento sobre el comentario que acabo de hacer, háganlo, porque esta parte sí me interesa sobremanera que la tengan clara. Todo bien, entonces, compañeros, pueden abrir los micrófonos para decir, acertar. Todo bien, Mari. Gracias. Hay un chat, doctor, lo voy a leer. De acuerdo. Todo bien, dice Vanessa. Entonces vamos a continuar. Ya aquí vamos a ver ya con una imagen ultrasonográfica, siempre a las mismas 5 semanas de gestación. Como les mencionaba, que a esta edad gestacional ya por primera vez, aun por una ecografía transvaginal, podemos lograr visualizar el saco gestacional. Y pues lo vamos a ver como una colección líquida de más o menos de 2 a 3 milímetros de diámetro. Para guiarles un poco, no sé si logran ver mi puntero, pero voy a intentar decirles, esta área de aquí es la decidua. Entonces, dentro de ella vamos a encontrar esta pequeña de aquí, que es el saco gestacional. A esta edad gestacional, este saco, como les mencionaba, es de más o menos de 2 a 3 milímetros de diámetro. Es sumamente pequeño, pero ahí es como lo podemos ya visualizar de una manera central dentro de la decidua. Que es también importante que a partir de esta semana este saco gestacional comienza a crecer más o menos a 1 milímetro por día. Doctor, aquí ese mismo comentario, el doctor Valdés me compartió uno de la ISOGO y fíjese que mencionaba lo mismo, que a 1 milímetro por día crecía el saco gestacional, era lo que discutíamos en la vez anterior.
No, el otro era el saco vitelino o Ah, vesícula no. o Bueno, saco de Jolt. Ajá, no es este. ok. Este sí Entonces, es a 1 milímetro por día. Ahora, aprovechando, este crecimiento de 1 milímetro por día nos da la capacidad de que, por ejemplo, me voy a adelantar un poco porque tú ya lo vas a decir en otro momentito, pero para que tengamos una idea y llevemos la línea de qué se trata. Si yo hago un ultrasonido y el hallazgo que tengo es este, con un saco de 3 milímetros, y yo sé que la aparición del embrión es cuando el saco tiene X milímetros, no lo voy a decir todavía para que tú lo digas, entonces yo puedo establecer cuántos días después debo hacerle un control. Dicho de otra manera, los benditos controles que ustedes ven que se deja, ultra en 1 semana, en 8 días, en 3 días, en realidad deberían estar guiados por el desarrollo fisiológico que nosotros esperamos. No sé si me entienden bien esa parte. Es decir, si yo sé que pongo un número, a los 10 milímetros aparece el embrión y tiene 3, ¿en cuánto tiempo le dejo la ultra? A los 7 días, doctor. En 7 días. Este es un ejemplo, no es algo real, pero basado en ese fundamento fisiológico y de conocimiento es que nosotros deberíamos de hacer las cosas. Entonces, yo siempre les digo, o sea, no solo hay que ser, hay que parecer, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes ya lo estén haciendo, y creo que ya se los he dicho en algún momento que nos reunimos previamente, la parte técnica al final cualquiera la puede aprender a hacer. Lo bueno o lo que nos da la diferencia, y esto fíjense, aquí entre nos diferencia de verdad de los radiólogos, porque ellos creen que manejan las cosas y que nosotros ni deberíamos de existir en su campo, pero esto ellos no lo saben. Y entonces ellos simplemente describen las cosas. Entonces esa es la parte que debe hacer diferencia y por eso este fundamento teórico, llamémoslo así, es sumamente importante. Ok, puedes continuar. ok. Entonces vamos ahora, perdón, ya a las 5.5 semanas de gestación, ya se da dentro del saco gestacional otra estructura que la podemos lograr identificar, que es el saco vitelino. Esta estructura es una estructura, si se fijan, este de acá es el saco gestacional, de una forma un poco elongada, redondeada. Y dentro de ya vemos por primera vez, más o menos a esta edad gestacional, el saco vitelino. La importancia de es que es de una manera circular y que a esta edad gestacional logra medir ya 6 milímetros de diámetro. A las 6 semanas de gestación, que es otra cosa importante que vamos a lograr ver, esta estructura bueno, primero esta de aquí es el saco gestacional, ¿sí? Esta estructura de aquí es el saco vitelino que habíamos mencionado, ya lo habíamos visualizado en la ecografía, y justo a la par o junto al saco vitelino, perdón, vamos a encontrar esta otra estructura que está dentro de estos dos calipers, que es ya el embrión. Esta estructura a esta edad gestacional mide más o menos de 1 a 4 milímetros y la característica que vamos a ver o que vamos a observar en la ultrasonografía es de que ya podemos ver un movimiento pulsátil que ya es correspondiente al latido cardíaco. Entonces, eso también es importante porque ya vemos cómo va diferenciándose las estructuras. Ya vemos que junto al saco gestacional, vitelino, perdón, que primeramente era solamente redondo, ya vemos junto a otra nueva estructura que ya es la formación del embrión. Más adelante vamos a ir comparando, aquí que se nos quede bien esta imagen, porque vamos a ir viendo, vamos a comparar un poco de las imágenes de los abortos, qué es lo que vamos a encontrar.
Entonces, es bien importante que la vemos. También aquí podemos observar la integridad de la decidua. Si la ven, brillante, que eso también es bien importante. Y pues sí se logra ver en las ultrasonografías. He tenido la oportunidad de estar en emergencia y pues se dan este tipo de casos. Y ahí ya guiado un poco con los doctores, ya no podemos lograr identificar ese tipo de estructuras. Ya a las 7 semanas de gestación, ya vemos un embrión ya más grande, ya se da la formación de una nueva estructura. Este de aquí es el embrión. Ya está un poco más grande, mide aproximadamente 1 centímetro de longitud. Otra de las características que tiene el embrión en este momento que es amorfo. Y ya vemos junto al embrión la formación del amnios, que es este de aquí. Entonces, vemos, aquí está el saco vitelino. Este de aquí ya es la formación del amnios y este es el líquido. Y aquí tenemos el embrión, que esto es bien importante porque ya podemos lograr ver otra nueva estructura. Si se fijan, son semanas de diferencia. Eso es lo que tenemos que ir ya viendo en las ecografías tempranas o precoces. Pati, en este espacio, ¿cuál es la cavidad coriónica y cuál es la cavidad amniótica? ¿La puedes señalar con tu puntero? Corio, si no me equivoco, es este. Y esta es la cavidad amniótica. Ajá. ¿Y la cavidad coriónica? Mm. No, y sí. ¿No? No. Vaya, fíjense bien para que se ubiquen. Hay Ujú. algo que es bien importante. El embrión va a ser intraamniótico. O sea, está dentro de la cavidad amniótica. Este de aquí. Correcto. Y la Ajá. vesícula vitelina va a ser extraamniótica. O sea, esta es la configuración normal. La vesícula debe estar fuera del amnios. Y ese resto de espacio donde tenés las otras flechitas es la cavidad. Una flecha en el otro extremo. Se le perdió el audio un poquito, doctor. No lo logramos escuchar. Las hola, hola. Hoy sí No le se podemos. escuchó nada, doctor, lo que dijo. Que se escucha bastante cortado. Mi audio se escucha cortado. Sí, doctor. Ahorita ya no, pero Ahorita ya no. ahorita. Vaya, sí, lo que les decía es la cavidad coriónica es donde están los triangulitos y la otra flecha. Mm. Esta parte de aquí. Atrás, más abajo, no, ajá, más abajo. O sea, todo el resto del espacio es cavidad coriónica, todo eso, correcto. Correcto. Y la donde está la flecha larga, el espacio que parece líquido, ¿qué es? Es parte del amnios, porque ahí está el embrión. Parte del amnios. Es parte del amnios, correcto. Ahora, lo que sucede o lo que va a suceder más adelante es que la cavidad amniótica va a colapsar o a topar con el corión. Entonces, ahí donde está el asterisco está señalando al embrión, ¿verdad? Pero ahí se ve la línea tenue del amnios. Esa membranita se va a ir expandiendo, el espacio amniótico va a ir creciendo y va a llegar un momento en que va a fusionarse con el borde
de la cavidad coriónica. Y entonces de ahí se van a formar las dos membranas, el amnios y el corium. Y en ese espacio muchas veces hay un defecto en la fusión y ahí es donde hay colección de líquido, que es cuando estamos hablando de las hemorragias subcoriales. Ujú. En esa área. Que también vamos a lograr ver una imagen del hematoma subcorial para poderlo identificar también. Perdón, doctor, una pregunta. Y entonces la vesícula vitelina sería la que está a la par del embrión. Esa Sí, vesícula que se ve. sí, esa es la vesícula vitelina. A ver, Pati, ¿cuál es la importancia de la vesícula vitelina? Así en cuanto a la identificación de ella. Identificación o la función. O sea, no las funciones, sino cuando tú estás haciendo el ultrasonido y tú ves la vesícula vitelina, ¿cuál es la información que te da? O sea, que te dice, ah, bueno, hay vesícula vitelina, entonces, Se puede dar la formación del embrión. no la formación. Es decir, si ustedes en el estudio, en primera instancia, si se fijan en la secuencia que ha llevado Patti, la primera estructura fue el saco gestacional, luego ella habló de la vesícula vitelina o saco vitelino, y ahora ya estamos hablando del embrión. ¿Qué significa eso? Esto es una temporalidad, es decir, cada una de esas estructuras aparecen no al unísono, o sea, no esperemos encontrarlo todo al mismo tiempo. Obviamente, si ya llegamos en este momento, ya las vamos a tener las tres, pero cuando ya aparece la vesícula vitelina, nosotros podemos tener la razonable seguridad de que hay embrión, aunque no lo veamos todavía. Y si retrocedemos a la imagen, regresar la diapositiva anterior, por favor. Va. Este es un tips, así. Cuando ustedes vean la vesícula vitelina en un primer momento, regresa a la anterior. No, la previa, ajá, la anterior. Esa. Vaya, fíjense que en esa solo se ve el saco gestacional y la vesícula. Entonces, el hecho de ver la vesícula vitelina ahí nos está diciendo de que ahí hay un embrión. Entonces, el tips es el siguiente. Búsquenlo en el borde de la vesícula, porque muchas veces al inicio solamente se ve la frecuencia cardíaca, es decir, solo el embriocardio se logra distinguir. Y es tan pequeño que ni siquiera se puede medir, pero ya logran ver ustedes ¿cómo decirles? Lo que se mueve ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ver vesícula vitelina nos garantiza que embrión hay, pero que aún no se observa. ¿Y por qué no se observa? Porque ¿Alguien puede puede ser, responderme por qué no se observa en el primer momento? Ujú. porque puede ser un embarazo muy precoz, todavía no hay información. Muy precoz, pero ¿por qué no se observa? Esto está relacionado con la clase de la base física del ultrasonido. No sé si recuerdan algunos de los conceptos que estuvimos revisando. Se los voy a decir al revés. En lugar de decirles el concepto, les voy a decir la definición, a ver si me dicen de qué estoy hablando. Es la capacidad de distinguir entre un punto y otro. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué característica? Nadie lo recuerda. Esa característica es la resolución. Y entonces, recuerdan también que hablábamos que la resolución de los equipos de ultrasonido tiene un límite, que en realidad anda alrededor de 1 milímetro, 2 milímetros. Entonces el embrión no lo vemos porque la capacidad de resolución de nuestro equipo en ese momento no logra diferenciar un punto de otro, por eso no vemos nada. Sí. Ok, vaya, volvamos entonces a donde estabas.
Entonces ahora ya a las 8 semanas de gestación, ya como podemos observar, el embrión ya está más grande, ya mide aproximadamente 16 milímetros de longitud. Ya podemos lograr identificar las partes corporales del embrión, por ejemplo, la cabeza, a grosso modo, el tronco y el primordio de las extremidades. Entonces, esto es bien importante porque ya iniciamos con la formación del embrión en esta edad gestacional. Igualmente, lo que les mencionaba, importante la integridad de la adhesivo para la formación, para la continuidad de la formación de este embrión. Y aquí, no sé si esta es ya lo que mencionamos, ¿verdad, doctor? El amnio con el líquido. Aquí finalmente se logra ver la capa del amnios. Entonces, definiendo ahora que es un embarazo intrauterino, es cuando logramos visualizar la presencia de un saco gestacional intraútero. Mencionar también que una colección líquida en la decidua puede ser tanto un saco amniótico o un embrión que puede corresponder a un saco gestacional, o líquido en la cavidad que puede corresponder a sangre o secreciones, o quistes en la decidua. ¿Por qué es importante eso? Porque ya vamos a mencionar ciertos términos. Por ejemplo, cuando para la característica del saco, como un saco aparentemente vacío, el signo de doble saco o el pseudosaco, que estos no pueden llegar a, o no confirman o no refutan la precisión o la existencia de un embarazo intrauterino. Lo más importante de esto es que podemos distinguir, por ejemplo, un embarazo ectópico, que está formación o hay una formación de saco gestacional dentro, que es el pseudosaco, pero podemos buscar el embarazo de este modo, un embarazo ectópico. Y qué es importante de eso también, que si una paciente asintomática, pues es aconsejable esperar que sea visible un embrión cuando estas tienen estas características. Entonces, lo que mencionamos al principio, no solo porque hay una característica de esas, vamos a iniciar un manejo. Incluso en la bibliografía ponía ejemplos de cómo este tipo de situaciones han ido cambiando con el tiempo, con los manejos que se dan en los pacientes, cuando se logran visualizar este tipo de estructuras. Entonces vamos a ver ahora un poco sobre el signo de doble saco, que consiste en la presencia de dos anillos ecogénicos. Tenemos aquí que este es el saco gestacional. Esta capa de aquí, no sé si lo logramos ver o si se distingue, un anillo interno, que es este de aquí, que está justo rodeando el saco gestacional, y un anillo externo, que lo vemos aquí. Estas puntitas de flecha un poquito más largas, que es donde tenemos la característica de un signo de doble saco. Entonces, como les mencionaba, que esto puede corresponder a un embarazo intrauterino muy precoz, que aún no se da la formación de la vesícula vitelina. Otra de los signos, que es el signo de intradeciduo, que corresponde a una colección líquida intrauterina. No sé si se recuerdan la imagen de figura que habíamos mencionado. Entonces, aquí podemos ver la cavidad uterina colapsada en esta línea de aquí, bien fina, no sé si logran ver. Y junto a ella podemos ver el saco gestacional.
Entonces, este signo es correspondiente a un embarazo intrauterino precoz. Entonces, a pesar de lo que mencionamos de que, digamos, una paciente que llegue con su fecha de última regla, que corresponde a una edad gestacional mayor a lo que podemos lograr ver en una ecografía, pues entonces es de esperar, ¿verdad? De que esta formación de esta paciente lleve una formación de un embrión. Entonces aquí es lo importante, aquí se ve la cavidad uterina colapsada, esta línea de aquí, y junto a ella el saco gestacional, dentro de la decidua, que es toda esta de aquí. Y es lo que le mencionaba, el líquido intrauterino en un embarazo ectópico. Este líquido está dentro de la cavidad uterina, pero es como una forma como elongada, bien poco de la localización intrauterina, esta área de aquí. Entonces, cuando logramos ver un signo como este, pues es de buscar un embarazo ectópico. Aquí hay algo bien interesante que deben tomar en cuenta. Esta imagen elongada nos facilita el diagnóstico en este caso, pero ¿se acuerdan también cuando hablamos de los cortes? El corte sagital, corte transversal, coronal y todo eso. Es importante siempre que encontremos una imagen en ultrasonido, tratar de hacer más de un corte. Dicho de otra manera, pudiera ser que en el primer corte que yo haga de una imagen similar a esta, parezca ser un saco. Pero de repente cuando giro el transductor para hacer un corte diferente, se elonga y queda una imagen como esta que estamos viendo. Ahí nosotros nos damos cuenta de que no es un saco, sino que es una colección. Pero podíamos habernos quedado con la falsa idea si solo hacemos un corte de que es un saquito, porque aquí ni modo, ¿verdad? Como no estamos ahí presencial, solo traten de usar la imaginación. Esta imagen elongada, si le hacemos un corte transversal, lo que van a ver es una imagen circular. Y esa puede ser más parecida a un saco. Obviamente no tendría las características del doble saco, la reacción decidual y todo lo que acabas de mencionar. Pero sí es importante lo que les mencionaba. Los cortes siempre deben hacerse en más de un plano para confirmar la naturaleza de la imagen que estamos observando. Bueno, continuando. Otra de las características importantes es la asignación de la edad gestacional. Entonces, la edad gestacional puede asignarse basándose en el diámetro medio del saco, o cuando ya un embrión está visible, lo vamos a hacer, o es de una forma más precisa, se asigna la edad gestacional cuando se mide la longitud cefalocaudal. Entonces, esta tabla es un poco de resumen lo que vamos a encontrar en los hallazgos normales en la ecografía del primer trimestre. Entonces, tenemos, lo que mencionábamos a las 5 semanas de edad gestacional, lo que vamos a ver primero en una ecografía es el saco gestacional, con un diámetro medio, como mencionábamos, de 2 a 3 milímetros. A las 5.5 semanas ya podemos lograr identificar el saco vitelino, con un diámetro medio que mencionamos de 5 a 6 milímetros. A las 6 semanas, el embrión con su latido cardíaco. Ya el diámetro medio de este ya va a ser de 10 milímetros. Y a las 7 semanas ya podemos lograr ver el amnios, ya con un diámetro mayor del diámetro medio del saco. Y ya podemos identificar también la longitud cráneo-caudal. Acuérdense que antes de que nosotros podamos visualizar el amnios, nosotros ya tenemos que tener, ya tenemos que visualizar un embrión. Esta característica que yo le estoy mencionando ahorita es bien importante, porque vamos a ver otros hallazgos ultrasonográficos que es importante esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los hallazgos que vamos a ver cuando hay un aborto fallido? Lo que vemos aquí es una longitud cráneo-caudal de más o menos 9 milímetros, ¿sí?
Entonces, la imagen la describía la literatura que a este diámetro del cráneo caudal del embrión no se visualizaba ya en una actividad cardíaca. Entonces, es por eso que ya debían diagnosticar, bueno, se diagnosticaba ya como un aborto fallido. Y otra de la característica también es que ya vemos la estructura ya más elongada, no como una forma más redondeada del saco. Eso que acabas de mencionar es bien importante porque la descripción del saco no solo va a ser del tamaño del saco. Y algo que es importante que sepan es que por escuela nosotros la mayoría lo que describimos es la longitud, el diámetro mayor del saco. No describimos el diámetro medio. Ahora, los valores que están descritos y que vas a mencionar de cuando se llega a este diámetro debe estar esto presente, cuando se llega a este debe estar esto, están fundamentados en diámetro medio. Eso significa que podríamos tener un par de milímetros de margen de error. Por lo tanto, aquí nos dan valores que, déjenme decirles, han variado. Cuando nosotros nos formamos en esto, hace ya más de 20 años, el valor de corte para establecer frecuencia era 6. Aquí te ponen 7. Pero recientemente, en años anteriores, le habían bajado a 5 milímetros. Es decir, no presencia de actividad cardíaca con un embrión de primero 6, después 5 o 7. Esto es lo que significa, acuérdense que todo esto es fundamentado en la sensibilidad y especificidad que hay. Ahora, la recomendación, digámoslo, práctica es la siguiente. Si ustedes tienen una paciente, no con un saco como este, sino con un saco normotónico, es decir, con buen tono, bien redondito, con un embrión que ande en el límite, digamos 6, 7 milímetros, 5, 6, 7 milímetros, paciente clínicamente sin sangrado ni ningún síntoma adicional, ustedes teóricamente con base a esto pudieran establecer el diagnóstico, pero es mejor en estas pacientes hacer un control. Eso siempre háganlo. Es decir, si la paciente clínicamente no tiene signos de aborto, no tomen una decisión tan apresurada como para poderse ver después en una situación difícil de que alguien más lo vio después y sí tenía latido, ¿verdad? Entonces, esto es una recomendación importante que quiero que la tomen en cuenta. Y así se ve, doctor, la imagen, siempre. Elongadita, el saco. Bueno, continuamos. Aquí vemos dos imágenes donde vemos el diámetro medio, el diámetro medio del saco sin embrión, que es lo importante de esto, que aquí ya está medido el diámetro medio, pero ya tiene más. Aquí daba el límite de 25 milímetros. Entonces, a los 25 milímetros del diámetro del saco y no hay formación de embrión. Entonces, con esto podemos ver o podemos diagnosticar también un aborto fallido en estas dos imágenes, que generalmente es la misma, solo que en diferentes cortes. Esta imagen, con ver el abanico ahí del transductor, ¿es vaginal o es abdominal? Es sobre productos pues únicos que no se encuentran fácil en ningún otro lugar, ¿verdad? Así es, únicos y son productos deliciosos gourmet mexicanos. Ahí estamos viendo Abdominal. con esquites, salsa al mar, ¿Les parece que es abdominal? salsa de chile de árbol. Vaginal, es más pequeño. Sí, correcto. Recuerden que el abanico del vaginal es así, es más cerrado el ángulo. Correcto. Ahora, les quiero comentar esto porque no sé si encontraste diferencias en los diámetros, Marisela. Es decir, ¿cuánto es el límite en un estudio vía vaginal y cuánto es el límite en un estudio vía abdominal? Fíjese que no, solo encontré el de la vía vaginal, que era de 25 milímetros. Y nos ayudamos mutuamente hace ya algunos ¿Ese dónde estaba? Está en restaurantes, en centros Natales. culturales como el Centro Cultural Español. Y normalmente lo hemos presentado. Dice vaginal 25, ¿así lo que dice acá? Sí. Empezamos a hacerlo virtual desde el mes de julio
llevamos 4 bazares ya Vale. virtuales. Fíjense que hay una diferencia promedio de 7 milímetros, porque hay más o menos una semana de diferencia entre los hallazgos observados por cualquiera de las dos vías. Dicho de otra manera, la vía vaginal se anticipa, digamos, en 7 milímetros o en 7 días el hallazgo. Entonces, el valor, si quieren tomen nota por ahí, porque esto sí lo vamos a revisar bien después. El valor para la vía vaginal es 18 milímetros y para la vía abdominal es de 25 milímetros. Decir, si estamos haciendo un ultrasonido vaginal y tiene 18 o 20 y no se observa embrión, se puede catalogar como un aborto fallido o una falla temprana de la gestación. Pero si es abdominal, tenemos que esperar hasta 25 milímetros. Okay. Pero esto lo vamos a dejar en el tintero porque vamos a revisar esa literatura. En la guía de la ISO no mencionaba ese dato. Fíjate que no así de claro, doctor, porque siempre se guiaba con la vaginal. Pero lo voy a revisar mejor y para poder todo compartir con mis compañeros. Hola, perdón, Hola. Sí, Es hola, hola. que no se escucha bien porque alguien tiene la tele encendida y así se Sí, bye. Entonces voy a revisarlo, doctor, y se lo voy a mandar a mis compañeros ese artículo que me mandó el doctor. Pero sí recuerdo que no, que mencionaba el mismo valor. El mismo valor, sí, pero no corresponde. Es decir, La sí está característica, esa ¿no? diferencia La y eso es bien diferencia. importante. Sí, cabal. Bueno, fíjense en este detalle también. Aquí está hablando lo que les mencionaba hace un momento, de diámetro medio del saco. Pero es bien sencillo, ¿verdad? Lo que hacen es sumar los tres diámetros. Ahora, lo que han hecho, fíjense bien, no se me vayan a confundir. Los 3 diámetros significa anteroposterior, lateral y transverso. Significa que hacen un digital antero y puede ser alto o tienen lo ancho. La mayoría de nosotros solo mide el diámetro mayor, pero por eso siempre deja un margencito ahí de error, ¿verdad? Pero si lo queremos hacer correcto, bueno, así académicamente es así, con diámetro medio. Okay. Sí, doctor. No sé si hasta el momento tienen alguna otra duda para poder aclararla ahorita. Disculpe, pero lo último que empezó a decir del diámetro, nada se le escuchó, doctor, porque otra vez como que se fue la conexión o no sé, pero creo que no le escuchamos nada de lo que dijo. Doctor, mencionan de que no lograron escucharle la última parte cuando estaba explicando sobre el diámetro medio del saco. Ok, lo que les decía era de que lo tenemos que medir de la siguiente manera. Hacen un corte sagital y de ahí toman lo largo y lo alto. Y luego hacen un corte transversal para tomar lo ancho. Así sacan las 3 medidas. Esas simplemente las suman y la dividen entre 3 para sacar el diámetro medio, ¿verdad? Les decía que esta es la manera correcta de reportarlo. O sea, así es como debe hacerse. Pero nosotros, como por mala costumbre o mal hábito, solo hacemos el diámetro mayor, que tiene un par de milímetros de diferencia, ¿verdad? Pero sí, creo yo que es un buen momento para que ustedes, las nuevas generaciones, ya lo empiecen a hacer así, como debe ser. No sé si ahora logramos entender.
Dicen que sí, doctor. Ok. Vaya, sigamos entonces. Entonces, bueno, ahora un poco de resumen de lo que ya habíamos mencionado. Sobre los signos sospechosos, como les mencionaba, no pueden ser definitivos para un embarazo intrauterino fallido. Entonces, el embrión sin actividad cardíaca, con un hallazgo sospechoso, con un diámetro cefalocordial menor de 7 milímetros. Un saco gestacional sin embrión con latido cardíaco de más o menos de 16 a 24 milímetros. Hallazgo basado, bueno, según los criterios cronológicos, por ejemplo, la ausencia de un embrión con latido en una ecografía de un seguimiento de 7 a 13 días. O sea, si aún después del control no logramos visualizar latido en ese paciente, pues podemos ya diagnosticar como un aborto fallido. Ausencia de embrión con latido en una ecografía de seguimiento de 7 a 10 días. Después de una ecografía inicial que mostró un saco gestacional con un saco vitelino. Entonces ya está, después de este tiempo, ya se logra visualizar un embrión con latido. Entonces, si en ese momento no se logra ver, pues podemos ya también diagnosticar como un aborto fallido. O ausencia de embrión con latido, más o menos a las 6 semanas después de la fecha de última regla. Entonces vemos estos dos casos que son el signo de amnios vacío. Ya lo vamos a ver en imagen, que es cuando el amnios es visible adyacente del saco vitelino y que no hay embrión. El signo de amnios expandido es cuando el embrión sin actividad cardíaca y con un amnios visible alrededor de él y un saco vitelino dilatado mayor de 7 milímetros. Entonces vamos a ir viendo en la imagen. Por ejemplo, el signo de amnios vacío, lo que les mencionaba es que ya hay formación del amnios. ¿Se acuerdan? Aquí el orden era saco vitelino, luego el embrión y luego se da la formación del amnios. Entonces aquí en esta imagen lo que no se logra ver es el embrión y ya hay formación del amnios. Entonces aquí podemos ya también dar confirmación de un aborto fallido. Y en esta otra imagen, aquí sí logramos visualizar el embrión. Este es el signo de amnios expandido. Podemos visualizar el embrión, perdón, la vesícula vitelina y el amnios. Pero aquí ya no hay presencia de latido cardíaco. Y si se recuerdan, en el orden que iba, veíamos el embrión con latido cardíaco y posteriormente se formaba o se visualizaba ya el amnios. Entonces, es por eso que estos signos son muy importantes también para poder catalogar un aborto fallido. No sé si iba, doctor, a agregar algo. Bueno, solo la imagen del amnios vacío puede resultar un poco confusa porque de repente alguien podría pensar que lo que está viendo Vesícula. no es un amnio, sino 2 sacos vitelinos. 2 sacos vitelinos. Entonces, se vuelve un poquito más difícil eso. Pero, ¿En esa imagen? sí. Ahora, obviamente debe correlacionarse con la clínica también, ¿verdad? Porque si tenemos 2 vesículas vitelinas tempranas, no tendría por qué haber, por ejemplo, un cuadro clínico de sangrado. Y al final de cuentas, así como el anterior que presentaste, regresa al anterior, por favor. No sé cuál. No sé cuál, doctor. Hola. Más adelante, no es ahí. Adelante. Dale. Dale. Esa. No, la anterior. En esta. Esa. Sí. Vaya, fíjense aquí, habla de embrión sin actividad cardíaca mayor, dice menor de 7 milímetros. Pero dice menor, ¿verdad? Qué raro. Dice embrión sin actividad cardíaca, longitud craneoencefálica menor de 7 milímetros. Debería ser mayor, ¿verdad?
Bueno. Sí, tiene que ser mayor de 7 milímetros. Debe ser mayor. Va, y miren este otro dato que dice aquí, saco gestacional sin embrión, con latido cardíaco, diámetro, Doctor, ¿sí? tengo una duda. Y digamos, tuviéramos un embarazo gemelar temprano, pero por lo que mencionó usted, que a veces no se puede notar el embrión por la resolución, ¿se podría dar ese caso? Sí, lo que sucede es que de hecho es una de las ventajas o digamos de las características de la vesícula vitelina que nos puede dar el número de embriones antes de que aparezcan los embriones. O sea, tú ves 2 vesículas o 3 vesículas, decís, es un gemelar, van a ser trillizos, pero cuando lo haces muy tempranamente, ¿verdad? Y que todavía el embrión no se observa. Ahora, miren, lo que pasa es que en ultrasonido, y esto es algo bien importante que también deben saber, muchas veces y en muchos casos el ultrasonido debe ser de seguimiento. Dicho de otra manera, la fotografía del momento puede dejarnos en duda, entonces debe complementarse en el tiempo con otro estudio de control. Pero aquí es donde aplica lo que hablábamos hace un rato, o sea, esos controles de los que habla más adelante. Bueno, acá dice ausencia de embrión con latido en una ecografía de seguimiento, 7 a 10 días. ¿Por qué 7 a 10 días? Porque ya sabemos que tanto el saco como el embrión crecen 1 milímetro por día. ¿Verdad? Pero esa situación que les comentaba de la imagen que está después de esta, sí puede resultar un poco confusa. Eso sí debo ser honesto con ustedes, ¿verdad? Porque ahí el amnio, si ustedes se dan cuenta, como es no evolutivo el embarazo, no se ha expandido. Es decir, sigue relativamente pequeño, porque como no hay un embrión que esté en desarrollo, no se ha logrado expandir, porque se acuerdan que les decía, el amnio se va expandiendo hasta que llega un momento en que topa con el corium y se forma una sola cavidad. ¿Tienen alguna otra duda? Bueno, puedes continuar. Y ahora vamos a mencionar un poco de los factores de riesgo que pueden abonarnos a que un embarazo se vuelva fallido, ¿verdad? Entonces, aquí hablaba un poco sobre los hallazgos sobre por ejemplo, la bradicardia cardíaca, que menciona que más o menos de las 6 a las 6.2 semanas, cuando ya un límite cefalocaudal esté de entre 1 a 1.2 milímetros, vamos a considerar un bradicardia cuando esté abajo de 90 latidos por minuto, teniendo como un límite entre 90 y 99 latidos por minuto, con una edad gestacional de 7.3 a 7 semanas, o con un diámetro cefalocaudal de 5.9 milímetros, vamos a tener que una bradicardia se va a catalogar cuando esté abajo de 110 latidos por minuto, con un límite de 110 a 119. Lo otro es un hematoma subcoriónico grande. Bien importante porque menciona la literatura de que los hematomas subcoriónicos pequeños no nos van a predisponer o no tienen como una evidencia de que vayan a ser más riesgosos para que se pierda este embarazo. Entonces ya vamos a ver ultrasonográficamente cómo se va a visualizar un hematoma subcoriónico. Entonces un poco de las características es que, bueno, primero mencionaba que es una evaluación subjetiva. Acuérdense que cada observador va a tener también su imagen o su idea de la imagen que está logrando ver. Que el hematoma rodee al menos 2/3 del saco gestacional y que tenga un volumen mayor de 60 milímetros. Y un saco gestacional pequeño relacionado al embrión. Esto es cuando el diámetro medio del saco o la longitud cefalocaudal es menor de 5 milímetros. Entonces, igualmente mencionaba que esto era algo subjetivo según el observador. Ya vamos a ver ahorita las imágenes correspondientes. Entonces, este es el hematoma. ¿Perdón? Solo con relación a eso, no, pone la imagen. Fíjense que lo que usamos nosotros así de manera práctica es 60%, que más o menos correlaciona con 2/3, ¿verdad? Sería 66% si nos ponemos así, matemáticos.
Entonces, ese es un valor de corte que hacerlo cuantitativamente puede a veces incurrirse en mayor error, porque las medidas cuantitativas a veces pueden resultar difíciles porque son estudios bidimensionales los que nosotros hacemos. Entonces, a mí me parecería más práctico, y de hecho creo que la mayoría sí lo hacemos, el porcentaje, obviamente también aproximado, ¿verdad? Como en este caso, por ejemplo, ¿cuánto le han puesto ahí? Yo quiero ver. Bueno, dice, ¿cuánto le pondrías tú, Maricela, De, de porcentaje ahí casi que de afectación? 70-80% casi que rodea todo el. ¿Te parece que lo rodea? O sea, lo que tienen que ver, vaya, ese es un buen punto que debe quedarles claro. Esto es lo que menciona. Todo este de aquí lo describe como el hematoma. Correcto. ¿Y el saco es? Ese es el saco. Ahora, lo que tienen que ver, perdón, es el contacto totalmente del hematoma. Ajá, entonces, si vos ves el saco, imagínense que solo es una cara, es menos del 50%. Porque tenemos todo el extremo contralateral al hematoma está libre. E incluso la parte de más arriba, por donde está una de las flechas, está libre. Ahora, si el hematoma se expandiera hacia abajo y cubriera la parte que está ahí, eso, ajá. Ahí sí probablemente ya llegaríamos al 60 por ahí, pero ahí todavía. Ahora, lo que pasa que como esto, así como se lo dije hace un momento, depende de la evolución, ¿verdad? Porque en el primer momento pudiera estar así. Ahora, esto va a ser importante también para que la paciente tenga claro, ¿verdad?, cuál es el riesgo que tiene. Porque este sí se ve importante, o sea, es un hematoma de buen tamaño. Entonces, el pronóstico sí podría ponerse feo, pues, y la paciente debe tener claro cuál es su realidad ahí. Continúa. Ok. Pues un poco de la característica del hematoma subcoriónico, que lo vamos a ver, de forma irregular, en forma de medio luna también mencionado, y que está alrededor, como ya decía el doctor, del saco gestacional. Y como les mencionaba, es bien importante porque puede, ser un factor de riesgo nada más de una pérdida de embarazo. No quiere decir así que solo por ver un hematoma ya podemos decirle, no, vea, no vas a funcionar en el embarazo. Lo dejaba bien claro la literatura, esa parte también. Sí, vaya, aquí quiero explicarles algo que es bien interesante porque con frecuencia ocurre. Hay bastante sobrediagnóstico de hemorragia subcorial. Pero fíjense que lo que sucede es que, vuelvo a la imagen, traten de hacer una memoria de la imagen en la que les explicaba yo que el amnios va expandiéndose y llega un momento en que se fusiona con el corium. Pero hay un momento en el que hay un espacio entre el corium y el amnios, que todavía hay cierto líquido de la cavidad coriónica. Entonces, a veces esa imagen es la que reportan como una hemorragia subcorial o hematoma subcoriónico. Entonces, ¿cómo pueden saber ustedes cuál es la diferencia? Por la densidad. Por eso aquí, y eso lo describe acá, y la imagen está bien bonita, porque dice, un hematoma suele tener ecos internos. Esos ecos internos es eso medio blanquito que se ve adentro, que nos da cuenta de que, es un líquido denso, es sangre. En cambio, miren el líquido amniótico, es negrito, negrito. ¿Miren la diferencia? Entonces, si de repente ustedes llegan a tener ese escenario y ven el área donde el amnio está separado, pero lo ven completamente anecoico, lo más probable es que eso no sea un hematoma, sino que simplemente no ha terminado de colapsar. ¿Sí? Así que hay que ser cuidadoso porque, vuelvo y les repito, el diagnóstico de hemorragia subcorial es sobrediagnosticado y obviamente imagínense la preocupación que se le transmite a la paciente. Porque, ¿qué es lo que la paciente dice? Me han dicho que tengo una hemorragia interna. ¿Ya han escuchado eso, verdad? Sí. Entonces, imagínense para lo que una paciente representa eso, cuando lo que se ha visto es algo fisiológico. Lo que ha sucedido es que no se ha interpretado adecuadamente.
Así que mucho cuidado con eso. Continuemos. Ok. Y ahora este es lo que mencionábamos de saco gestacional pequeño en relación al embrión. Entonces aquí lo que vemos, los calipers relacionan el embrión, entonces vemos que alrededor de él no hay saco o hay bien disminuido el saco, a diferencia de cómo lo veíamos en las otras imágenes. No sé si ahí, doctor, me ayuda porque es lo que yo logré interpretar de esta imagen. Esto sería la analogía de un casi anidramnios. Solo que a esta edad no podemos hablar de eso, pero más o menos sería lo mismo, así es. Ahora, obviamente esto da cuenta de que algo no está bien, sin duda. Hay un problema en el que lo más seguro es que haya un pronóstico malo y que termine siendo fallido este embarazo. Pero sí es el equivalente a lo que sería un anidramnios, ¿verdad? Bueno, no sé si hasta aquí tienen duda porque ya vamos a pasar un poco a lo que logramos ver hasta gestionar sobre la anatomía. Compañeros. Lo más importante de esto, bueno, de todos los que acabamos de ver, creo que en el primer trimestre es lo más importante para diagnosticar un embarazo, para ver los manejos que se le van a dar a todas las pacientes. Ya la anatomía, recuerden que la evaluación del primer trimestre lo vamos hasta las aproximadamente 13.6 semanas. Entonces aquí vamos a ver un poco de la anatomía, pero bien a grosso modo, porque la clase posterior es de biometría y es pues donde vamos a ver más detenidamente las características de la anatomía fetal, que es en el segundo trimestre donde más lo vamos a lograr ver. Vaya, solo quisiera que dejáramos definidos unos puntos porque sí son importantes y son sumamente prácticos. El primero es si tenemos una imagen en la que solo tenemos un endometrio de aspecto secretor, sin imagen de saco, en una paciente con amenorrea, sexualmente activa, sin ningún método de protección, con un endometrio de límite, pongámosle de 14.5 milímetros de grosor, ¿qué pensarían? Si no quieren hablar, escriban si tienen pena, aunque no veo razón para que la tengan. Podría ser que está en su periodo menstrual. O sea, si estamos hablando de una paciente en edad fértil. No sé, doctor. ¿Cómo así, Mónica? O sea, si dice de que es un endometrio de 14 milímetros. 14 puede ser milímetros de que esté previo, que puede ser que esté previo a la menstruación. No sé si se puede. Esa es una posibilidad, correcto. Pero ¿cuál sería la otra posibilidad? De que uno se haya implantado. Vaya, esto es lo que quiero que piensen también. Cuando tengamos una paciente en ese escenario, siempre consideremos, pues mencionó Marisela, pero la primera imagen de un embarazo por ultrasonido no es el saco. ¿Cuál es, Marisela? Lo decido. Vaya, pero ¿cómo sabes si es decidua o es endometrio? ¿Cuál es la diferencia? Por la forma de la imagen más no sé cómo. Eso es histopatológico, o sea, nosotros por ultrasonido no podemos saberlo a ciencia cierta. Y ese es un punto importante. Nosotros vemos una imagen que después de que la paciente ovuló, el endometrio tiene cambios. ¿Se acuerdan que en la primera fase del ciclo uterino o endometrial, el tipo? Doctor, no sé si estoy mal, pero hablábamos también cuando el endometrio tenía 3 capas, que al final se volvía una sola.
Sí. Más o menos tenemos tipos de endometrio en el ciclo y que ultrasonográficamente se pueden hacer algunas diferencias. Entonces el endometrio previo a la ovulación es un endometrio. ¿Cuál es la palabra? El nombre. Secretor. No, ya te fuiste después de la ovulación. O sea, el previo es el endometrio proliferativo. Proliferativo. ¿Sí? Y ahí está lo que dijo Zaira. O sea, ese tiene el aspecto trilaminar, que se ve en 3 capas. ¿De acuerdo? Cuando la paciente ovula, el endometrio sufre cambios y se transforma en un endometrio secretor. Ese aspecto secretor o ese tipo de endometrio secretor es a expensas de que se produce una hormona. Ya me dijeron que ayer estuvieron ahí un tema bien elevado de endocrino ahí, entonces esto no representa dificultad para ustedes. ¿Cómo se llama la hormona que produce ese cambio en el endometrio? La progesterona. Correcto. Y entonces la progesterona desidualiza el endometrio. Sí, ¿verdad? Ok. Ahora, díganme entonces, ¿qué diferencia tendría ultrasonográficamente ese endometrio ya convertido en secretor si la paciente está embarazada porque ya ocurrió la concepción, pero justo como dijo Marisela, probablemente no se ha implantado con una que simplemente la menstruación no le ha venido? ¿Creen ustedes que por ultrasonido nosotros seríamos capaces de descartar que esté embarazada? ¿Alguien? ¿Sí o no? Vaya, la respuesta es no. Por lo tanto, siempre debemos considerar la posibilidad de que la paciente potencialmente esté embarazada. Así que de repente caemos en la cuenta que el primer signo o el signo más temprano ultrasonográfico de un embarazo es un endometrio secretor antes del saco. Obviamente es presuntivo, ¿verdad? No es que con eso hacemos el diagnóstico. Pero fíjense que han pasado cosas. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de ver una paciente en la consulta que le habían dejado una biopsia endometrial por hiperplasia. El endometrio que le habían medido andaba cerca de los 15 milímetros. Y la paciente tenía una menorrea de no recuerdo cuánto. Por cosas, bueno, no sé, de Dios, o lo que, como ustedes lo quieran ver, la paciente no fue a su procedimiento y después llegó a la consulta. Y resulta que ella estaba embarazada. Es decir, ese hallazgo que encontró el quien le hizo el ultrasonido no era una hiperplasia endometrial. Era un embarazo temprano. Entonces imagínense lo que hubiera ocurrido si se hubiese hecho la... Y bueno, no sé si saber cuántas nos han pasado así. Pero por eso deben ser muy prudentes, ¿verdad? En ese sentido. Y eso tenerlo muy claro. Primer punto. Segundo punto. Los puntos de comparación los vamos a hacer entre las estructuras que van apareciendo. Aunque aquí se nos ha hablado de que a esta edad aparece esto, a esta edad aparece lo otro, no lo vamos a comparar con eso por lo que ya hablamos inicialmente. Entonces las comparaciones las vamos a hacer entre tamaño de saco, presencia de vesícula vitelina. ¿A qué semana o con qué no, a qué semana, perdón? ¿A qué tamaño de saco debo ver vesícula? Tanto por vía abdominal como por vía vaginal. Segundo, presencia de embrión con tamaño de saco. Dicho de otra manera, ¿cuánto debe medir el saco para que yo ya vea el embrión? Tercero, presencia de embrión con presencia de latido cardíaco. ¿Cuánto debe medir el embrión para que yo tenga que ver el latido cardíaco? Entonces, eso es crítico y lo debemos tener bien claro. Así que tomen nota de eso y lo vamos a afinar bien, porque como les decía hace un rato, los valores han estado oscilando, pero ya nos vamos a poner de acuerdo para definir bien si seguimos manejando los valores que nosotros tenemos o los actualizamos. Ahí vamos a
a revisar bien ese detalle. Siguiente punto, no me hablaste del cuerpo lúteo, Marisela. Dice que no, bueno, como yo estoy utilizando el libro, ¿verdad? En ese capítulo no mencionaba sobre esas características, doctor, del cuerpo A ver, lúteo. ¿por qué? ¿Por qué, Marisela? Decime, ¿por qué crees que no lo mencionaban? Porque te has fijado que la gente siempre lo describe. Y si no aparece, te ponen ausencia de cuerpo lúteo. Porque ya está formado. Ujú. ¿Por qué? ¿Alguien que le ayude? Por la cuestión de las hormonas. Ajá. ¿Qué pasa con las hormonas? El cuerpo lúteo desarrolla la función de la progesterona antes que se forme la placenta. El cuerpo lúteo desarrolla la función de la placenta. Ujú. O sea, es como ¿cómo explicarlo? Es como, antes que se forme, está haciendo como una función temporal. Correcto, correcto, Zaira. Pero entonces, Zaira, resulta importante la presencia del cuerpo lúteo, ¿verdad? Sí. Para tú decir que hay bienestar en el desarrollo de ese embarazo o al menos que hormonalmente hay un ambiente adecuado. Sí, ¿verdad? Sí. Ajá. Pero ¿por qué esa descripción del cuerpo lúteo, dice Marisela, que no la consideran importante? ¿Por qué no la ponen? Bueno, Ay, no sé. veamos. ¿Dónde vemos si nosotros no tenemos la posibilidad de medir los niveles de progesterona en ese escenario? ¿Dónde vemos esa progesterona? Ultrasonográficamente, ¿en qué estructura nosotros podemos ver que hay suficiente progesterona? Sí. En el endometrio. ¿En el endometrio? Ya no hay endometrio por definición en esto. ¿A dónde? Acuérdense que ya hoy hablamos de decidua, ¿verdad? Porque ella está embarazada. Vaya, Marisela, deciles a dónde. En la decidua. En la decidua. O sea, en la reacción de sí decidual. Vale, ¿se acuerdan de que cuando hablábamos de la imagen del doble saco, el anillo interno corresponde a la reacción decidual? ¿Cuánto debe medir la reacción decidual para considerar que es buena? Al menos 2 milímetros, no recuerdo. Sí, 2 milímetros, está bien. Vale, entonces miren, el detalle es el siguiente. El cuerpo lúteo, si ustedes lo ven, obviamente esto es una buena práctica. Cuando hagan un ultrasonido del primer trimestre, principalmente si lo están haciendo vía vaginal, siempre revisen los anexos. Una de las ideas de revisar los anexos es buscar el cuerpo lúteo. Si lo encuentran, lo describen. También hay un valor normal del cuerpo lúteo, debe medir entre tanto y tanto, ¿verdad? Pero ya eso no tiene tanto valor como la descripción de la reacción decidual, porque en la reacción decidual se manifiesta el funcionamiento del cuerpo lúteo. Si tenemos un buen cuerpo lúteo, vamos a tener una buena reacción decidual. Por eso la parte entonces importante, digamos, dentro de la descripción es reacción decidual. Si a ustedes estando en emergencia les llega una ultra que hizo uno de mis compañeros de la emergencia y le ponen no hay cuerpo lúteo, ustedes van y revisan la descripción del saco. Saco normotónico con reacción decidual adecuada de 4 milímetros.
Entonces, con esa descripción, ustedes hacen caso omiso de eso, de que no hay cuerpo lúteo. Pero ¿qué hace la mayoría? Pues como no tiene cuerpo lúteo, le ponen progesterona, ¿verdad? Entonces, pero por eso ni aparece. Ujú. Cuerpo lúteo. No te escucho bien, Gómez. Miguel. Ajá, Miguel. O sea que podríamos cuerpo lúteo, no necesariamente tiene que ver. No necesariamente así es. Es que fíjense que el cuerpo lúteo puede tener como varias caras, porque puede verse como una estructura anecoica, así como un folículo, fácilmente distinguible, pero algunas veces está bien luteinizado. Entonces está como bien denso y puede ocultarse. Pero vuelvo a repetirles, o sea, no es obligatorio que lo vean. La obligación sí es describir la reacción decidual. La otra cosa, el otro punto era lo que tú sí mencionaste, es debemos describir la forma del saco. Un saco no debe ser hipotónico, ¿verdad? Ni irregular. Esa es parte de la descripción. Y bueno, básicamente eso. Eso quizás es lo más importante como para tener una idea de hacia dónde se inclina la balanza. Si va todo por buen camino, hay cosas que todavía no se ven bien o realmente estamos en un escenario malo, ¿verdad? Vaya, sigamos con la otra parte. Entonces aquí, como mencionaba, vamos a ver un poquito a grosso modo las características que vamos a ir viendo de la anatomía fetal. Por ejemplo, las 12 semanas es la cabeza, bueno, en la cabeza y el cuello. Vamos a ver el encéfalo, que es hipoicoico, y la formación de tres estructuras, que por encéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. El romboencéfalo es una de las primeras estructuras que aparece y lo podemos identificar ya a las 7 semanas. En una de las imágenes que vimos anteriormente se visualizaba el romboencéfalo. Y es como que podemos distinguirlo. Por ejemplo, en esta imagen de arriba, aquí pues vemos más que todas las características que vamos a ir visualizando. Por ejemplo, va a observar el tálamo. Vamos a observar también el mesencéfalo, que es este de aquí. Vamos a observar el telencéfalo y el bulbo, que es este de aquí, más donde están las estructuras. La translucencia nucal, que es esta área de aquí. Y vamos a ver también el cuarto ventrículo, que es este de aquí. Entonces, esas son de las estructuras que más o menos a esta edad gestacional vamos a comenzar a distinguir. Entre estas es importante la translucencia nucal, que pues esta es según la toma o la formación, el grosor de esta es cuando podemos ya diagnosticar síndromes congénitos en los bebés. Y en La translucencia está más abajo, no es, bueno, no sé si has puesto la flecha ahí o... Fíjate que sí la identificaba, pero... No, es que no, esa no es la imagen de la translucencia. Yo creo que la tenés más adelante. Ok. Bueno, quiero ver. No es la que tengo, es esta. No se logra distinguir entonces en esta imagen con... Es que en todo caso sería justo, baja un poquito más el cursor. No, bájalo. Ajá, esa línea anecoica que va ahí. Pudiera ser, pero realmente no está así no está así de libro, bonita, ¿o? Como para explicarle. Ajá. Bueno, sigamos. Y en esta otra imagen, pues es una proyección coronal, que aquí lo que vamos a identificar son los plexos coroideos, en este lado de aquí, el os del cerebro, y pues los ventrículos laterales, que son, lo identifican con estas imágenes de aquí.
otra de las características o lo que vamos a ir lograr viendo, la columna vertebral, que si se fijan en esta parte de aquí, la vemos bien íntegra, se logra ver mucho mejor ya cuando un poquito más grandes los bebés, pero esta área de aquí la vamos a lograr identificar. Todos los segmentos, ¿verdad? Desde el segmento cervical, perdón, la torácica y llegamos hasta el lumbar. Y aquí vemos la torácica y la lumbar. Bueno, aquí el cráneo, que es esta imagen de aquí. Y aquí podemos ya identificar todo esto de aquí. Igualmente esta área un poco circular ovalado. Cuando ya lo buscamos y las estructuras que les mencionaba. Los plexos y el cerebro. Que cuando ya tomamos una imagen o tomamos la ultrasonografía es de identificar estas estructuras. Quizás ahorita, porque bueno, yo como les mencionaba, lo he estado viendo, se ve un poco mejor ya con los bebés más grandes, ¿verdad? Que en esta edad gestacional más tan pequeños. Aquí en esta estructura ya podemos ver los primorios embrionarios, como la frente, este lado de aquí, las órbitas, ya en formación, la nariz y la mandíbula y el maxilar. No sé si logran un poco identificar ustedes en imagen, perdón, que eso ya, según las estructuras óseas, es lo que vamos a ir viendo, más o menos a las 11 semanas. Aquí el paladar, que aquí sí muy difícilmente lo logro, por ejemplo, a mi persona identificar, pero quizás por la proyección, pero según la literatura mencionaba que esta área de aquí la podemos identificar como el paladar. No sé si ahí el doctor nos ayuda un poquito. Sí, o sea, la parte anecoica que ves al centro es la boquita. La parte de arriba corresponde al labio superior. Ajá, y ahí está el paladar duro. Y la parte de abajo es la mandíbula. El maxilar inferior. O sea, ese corte se llama coronal bajo. ¿Verdad? Así como, no sé si se acuerdan de eso, el coronal alto es cuando vemos las órbitas para ver si tiene hipotelorismo, hipertelorismo. Y el coronal bajo es para ver paladar. Este es el doctor, la imagen. Esa es correcto, esa sí, mira, esa sí te la creo. Ajá. De la transmitencia local. Que esta, pues la podemos medir a partir de las 11 a las 14 semanas. Como les mencionaba, es bien importante porque ya detectamos las aneuploidías según la medición de esta. Este es un capítulo aparte que explica de todas las aneuploidías que podemos relacionar. La más frecuente es el síndrome de Down. Entonces, en el cuello es lo que tenemos que identificar en esta edad gestacional. Y aquí la estructura de la nariz, aquí lo podemos lograr ver. No sé si me identifican. Acuérdense que esta edad gestacional todavía les falta un poco el desarrollo de la cara del bebé. Solo son como los primordios que lo logramos ver. Ajá. Lo que se identifica ahí es el hueso nasal, ¿verdad? Justo donde está la flecha. Esa rayita blanquita, esa es. Porque usualmente las aneuploidías, principalmente el Down, tienen hipoplasia nasal. Entonces, por eso se convierte en un marcador temprano de trisomía. Y aquí en el tórax podemos ver los pulmones y esta área de aquí que era bien importante que podemos identificar que es el diafragma, esta línea fina de aquí. Entonces ya lo podemos lograr visualizar en esta edad gestacional. Se ve aquí esta línea aquí. El corazón fetal con sus 4 cámaras.
un poco la imagen, qué es lo que podemos ya identificar o visualizar entre más o menos las 5.4 a las 5.6 semanas. Y lo que les mencionaba de la frecuencia cardíaca promedio, no sé si se acuerdan en el cuadrito que les mencioné, aquí podemos ver, identificar la frecuencia cardíaca. Y en esta área de aquí vemos la generación fisiológica del cordón umbilical. Aquí justo donde está la flechita. Más o menos a las 9 a 10 semanas se logra identificar esta área. Una cavidad abdominal. Ese, regresar al anterior. Esto es importante porque si bien existe este evento fisiológico, deben tener bien claro hasta qué momento lo van a considerar fisiológico. Entonces, después de las 11 semanas, esta imagen ya no debe aparecer. Y también hay un dato interesante, que la base de la herniación fisiológica no debe ser mayor de 6 milímetros. Dicho de otra manera, si tenemos una herniación fisiológica, digamos, a las 9 semanas, estamos en el momento correcto, pero si mide 8 o 10 milímetros, eso nos debe despertar sospecha de que no es tan fisiológico. Y obviamente habrá que darle un seguimiento para ver si retorna después de las 11 semanas, que se supone de que si tiene un valor mayor de 6 milímetros, no lo va a hacer, pues iba a terminar siendo un falocele. ¿Y vas a opinar algo, Miguel? Seguiré. Aquí vemos esta área de aquí, que es el estómago. Lo podemos ya lograr visualizar más o menos a las 11 semanas. Ya es visible el estómago, la burbuja gástrica del estómago. Y ese sí me costó, pero lograr identificar, pero describe que esta área de aquí es parte del cordón umbilical. Lo que mencionaba, quizás así sea la inserción del cordón umbilical. Esta área de aquí. Sí, eso corresponde al cordón umbilical. Así es, está bien. O sea, sí, bueno, hoy todos, el Doppler es bastante fantástico, ¿verdad? Entonces ahí Sí, solo lo isonan, y ahí aparece el flujo vascular para confirmar, ¿verdad? Sí. Y los riñones, que son estos de aquí, también lo podemos ya lograr visualizar. Bueno, así como me decía el doctor Machado, que es de tener un buen ojo para identificarlo en la ultra, porque si, por ejemplo, a mí esta área de aquí, cuando ellos me dicen ahí están los riñones, me cuesta un poquito identificar quizás la forma de ahí, pero pues aquí, pues con la imagen sí lo logramos identificar. Sí, ese comentario que haces y que Machado mencionó es una realidad. Es decir, aquí se entrena el ojo como todo en la vida. Entonces, por eso es bien importante la práctica, ¿verdad? Para lograr identificar y sobre todo identificar lo normal. O sea, ese es el objetivo primordial, que logren identificar todo lo normal para que, pues cuando algo se salga de lo que ustedes conocen, puedan hacer una voz de alerta y parar ahí el detalle. Fíjense que un grave problema que estamos teniendo, y lo vemos en la revisión de la morbimortalidad, es que encontramos muchos bebés con anomalías, y muchas veces anomalías gruesas que no han sido identificadas prenatalmente. Entonces, nos preocupa eso porque son circunstancias que no deberían ocurrir. De hecho, hasta hemos tenido bebés que los sacan por cesáreas, por monitoreos no alentadores, y resulta que el bebé tenía múltiples malformaciones y no las vieron. Entonces, esa parte de identificar la normalidad creo yo que es sumamente importante. La vez pasada hubo un bebé que lo sacaron y resultó que tenía no recuerdo si era una gastroquisis o un onfalocele. Entonces,
cuando ya veamos biometría se van a dar cuenta que, así como en la imagen anterior, donde tenías la hernia fisiológica, para medir abdomen, ajá, el corte que tenemos que hacer es más o menos este. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, y entonces, ¿cómo le midieron el abdomen y no le vieron el defecto? Pero bueno, ni modo, así pasa. Pero son las cosas que queremos que se vayan corrigiendo, ¿verdad? Por eso tienen ustedes que, como dijo Marisela, práctica, estar viendo. Así que hoy cada ultra que le llegue a sus manos, revisen la foto, ya no solo se queden con la lectura, para que vayan haciendo ese entrenamiento visual también. Y fíjense que parece mentira, pero nosotros cuando nos formamos, el doctor Navarro, no crean de que él nos daba el equipo para que hiciéramos los estudios. Lo que hacíamos era solo estar atrás de él viéndolo a él hacer las ultras. Así aprendimos, no sé cómo, pero así aprendimos. Eso significa de que el componente del entrenamiento del ojo sí es bien importante, ¿verdad? Pero nosotros creemos y nosotros cambiamos esa práctica porque no nos pareció de que obviamente sí, la parte motora de saber mover el transductor y hacerla es bien importante, pues no solo estar viendo. Sí, bastante. Bueno, aquí visualizamos la vejiga urinaria, que ahí sí, no sé si yo me equivoco, pero es esta área de aquí, doctor. Que ahí sí no lo logré yo. Sí, el área esa anecoica que estás viendo ahí. Recuerden que todo lo anecoico, así como están viendo el líquido, bueno, ya quizá un líquido amniótico ahí, es negrito. Entonces, la orina tiene la misma densidad. Y sí, ese es un corte como que están viendo desde abajo, que está, digamos, sentado el bebé, tiene los dos muslos extendidos, ahí se alcanza a ver un fémur, ajá. El otro lado se ve cabal el fémur, el otro miembro en el otro extremo y la vejiga ahí. De hecho, es el corte también que sirve para buscar los genitales, ¿verdad? Que estarían ahí en medio. Una de las cosas que tenemos de ventajas con el Doppler es igual, ¿verdad? Le ponemos y sonamos ahí el Doppler sobre la vejiga y se tendrían que dibujar la bifurcación de las uterinas, de las umbilicales, de las dos arterias umbilicales alrededor de la vejiga. Entonces eso nos confirma que esa estructura que estamos viendo es la vejiga. Y de una vez confirmamos que el cordón tiene dos arterias. Sí. Bueno, y aquí, perdón. Bueno, los genitales, así como he mencionado, ya se pueden también visualizar, que un poco más difícil, no encontré una imagen para poderlo distinguir, pero ya pues se puede visualizar el tubérculo genital en el plano sagital. Solo para tener en cuenta, y a la extremidad a las 7 semanas también la podemos lograr ver. Los primeros de las extremidades, como si se acuerdan en la imagen, de una de las primeras imágenes, y podíamos ver ya los primeros de las extremidades a partir de la 7ª semana, y aquí pues ya podemos ver la formación completa de la mano con los 5 dedos. Mágicamente la imagen, pero se logra ver, vean. Porque es bien difícil lograr, creo que, captar esta imagen completa, así como está aquí. Y creo que eso es todo. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Creo que al momento no. Quizás con lo de las mediciones que dijeron, doctor, a ver si todavía son esas. Serían según la Calen siempre, según cuál edición lo que estaríamos usando. Dice que vamos a
lo vamos a discutir con Ricardo, ¿verdad? Para ver con cuáles nos quedamos, porque como el otro año van a estar con él, para no entrar en contradicción ahí y ponernos de acuerdo. Porque sí, ha sido eso muy variable, ¿verdad? Hemos tenido variaciones y ahora estoy viendo otros valores. Entonces, vamos a definir bien eso y se los voy a trasladar cuando tengamos el dato, antes del examen. Ok, doctor. Vamos a continuar con las próximas clases, doctor. Creo que la próxima es de biometría. Para poder poner fecha. Sí. Sí, solo que de esta manera quizás resulta un poco difícil, ¿verdad? Porque creo que debería de Pero ser... hay que interpretar las imágenes. Sí, sí. Sí, vamos a ver si lo podemos hacer presencial la próxima. Voy a hablar con Mauricio para ver si me da un poquito de espacio en el día que tienen asignado para la clase. Ok, doctor. Ujú. Bueno, muchas gracias entonces y buenas noches. Gracias a usted, doctor. Gracias, doctor. Gracias, buenas Bueno. noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.